Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este su canal. Quiero mandar un saludo importante y hermoso así de oso para cada uno de ustedes, pero en especial para ti, Elizabeth, que siempre está ahí, Sadie, Laribel, Araceli, Mirella, Raquel, mi prima, que siempre están ahí desde el primer día que yo comencé. Y ahora si me pongo a decir cada nombre, imagínense. Gracias a Dios, ya tengo un año. Un besote para cada uno de ustedes. Hoy les traigo este blazer, suéter, saquito, como le quieran llamar, bastante holgadito, bastante cómodo, en puntos bastante comunes, bastante básicos. Eso sí, tenemos que poner atención para hacer el canesú correctamente y ya vamos a ver el paso a paso. ¿Sí? Bueno, acá se los muestro un poquito por detrás cómo nos queda. Nos queda con bastante holgadez, bastante cómodo. Acá abajo le hice lo mismo que le he hecho en la parte de las mangas. Bien, creo que ha quedado bastante bien. Me lo voy a regalar. Un abrazote, un agradecimiento así gigante, porque ya tengo el año y he subido bastante, mucho más de lo que yo pensaba, de verdad. Me ha sorprendido bastante de todo esto. Así que bueno, con esto comenzamos. Bueno, varias complacencias. Las que querían con cuello, las que querían punto cerrado, las que querían con manga, las que querían con botones, todas están complacidas, ¿eh? A ver qué les parece, a ver si les gusta. Ah, bueno, los que querían prendas holgadas. Aquí lo tienen y de verdad que me encanta, está bien cómodo. Bueno, el cuello es en punto medio alto. Acá tenemos punto alpino, pero nos estamos ahorrando una vuelta porque yo lo decidí. Y esta puntadita que consiste en motivos y va en múltiplos de 10. Pero yo ahí les voy a explicar el paso a paso para que no se me confunda y se lo repito una y otra vez. Cuando se combinan así dos colores como estos, es bueno ponerlos en agua, al menos por una noche, o sea, bastantes horas para ver si el oscuro decolora. Bien, porque por ejemplo ahí se los pongo al final en las fotos, este quedó en mi opinión muy bonito, me lo voy a regalar también. Me voy a regalar este y este para mí. Entonces, ve, eso es muy contraste. Pueda que este dañe a este. Por supuesto necesitamos 6 botones o al mínimo 3 para cerrar de este lado y un ganchito de esto. He gastado 8 madejitas de 100 gramos, o sea 800 gramos. Para una talla ML le queda bien. Pueden agregar unas 2 madejitas más por talla. Me explico. Si ya eres XL, compra unas 2 madejitas más, que no se varía mucho. En las tallas, en este caso, cuando se trata de un canesú, en las tallas, sí, pueda que el cuello lo tenga que medir un poquito más y eso, pero yo creo que va a estar bien. Ese cuello ha quedado bastante amplio, pero eso sí, se nos varía acá. Ahí les voy a explicar durante el video. Se varía en el bajo de sisa, cuando vamos a llegar acá, una vuelta más o una vuelta menos para cumplir con la sisa, cumplir con la parte de la sisa acá el brazo. Entonces, ya casi les muestro ahí la matemática. En este he usado hilo pabilo. Estos dos, aunque se parezcan uno más grueso que el otro, no lo es. Lo que pasa es que este está más ajustado, o sea, más definido, más ahí trabajado que este. Este está más suelto. Entonces, cuando el hilo es así, es mejor un ganchito igual o mayor a él. Si el hilo está bien unido como este, permite un ganchito igual a menor, porque está bien unido, está bien bonito. Es este. Este es igual de 10 hebras, pero es así bien suelto. Esto ya he hecho un poncho que ha gustado bastante también y me quedó un poquitín ahí. Entonces lo utilicé para los bordes, para combinarlo con los botones. Nada más. Pero él no es muy para tejer con gancho menor. Bueno. Entonces en ese borde tal vez ha gastado como 20 gramos, casi que nada. En eso vamos a necesitar botones, por supuesto, unos marcadores, pero si no tiene por ahí los marcadores, entonces hilitos
que nos sobran por ahí para marcar más que todo las esquinas cuando vamos a iniciar el canesú. Bien, entonces estamos así bien. Ahora vamos a comenzar a hacer cadenitas. De una vez, cadenitas. Así de fácil. Cadenitas. Tomamos el hilo, así. Siempre lo hago así para las principiantes. Y venimos, sacamos una vez, dos, tiramos del hilo, acá nos quedaría solo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, nunca ponemos el ganchito acá. Ponemos el ganchito en la que ya dice 16. Bien, en la que ya dice 16. No este. Este es el eslabón con el que estamos tejiendo. Y aquí continuamos tejiendo. ¿Por qué le he hecho 16? Muy buena pregunta. Ahí se los voy a poner. Bien. 16. Ahora 16 de nuevo y volvemos a marcar. Para mí. Bien. Vamos a hacer una matemática rapidita en centímetros y cadenas. Acá yo he hecho la matemática así. Yo tengo de cuello 35 centímetros, pero he dejado 7 más, o sea, 42 centímetros. Bien, entonces, esos 42 centímetros los ponemos por acá. Este es lo que usted tiene de cuello. Póngalo por ahí. Anote su cuello más los 7 centímetros. Bien, entonces, esos números que tenemos acá, usted me lo va a dividir entre 3. ¿Sí? Los celulares y todo tienen calculadoras. Bueno, eso lo divide entre 3. Dice que es 14. Bien, 14 centímetros, no cadenas. Ya casi se los doy en cadenas, para que les quede claro para las cadenas y centímetros también. Bien, ok, esos 14 lo ponemos en la espalda. No me vean esos números. Esos 14 me lo ponemos en la espalda, centímetros. Y otro 14 en el frente. Pero como está abierto, entonces 7 centímetros para cada lado. Escuche. Ahora, el 14, como lo hemos dividido en 3, me sobra 1. Ese 14 lo dividimos en 2. 7. Muy fácil. 7 centímetros para cada brazo. ¿Sí? Al final nos ha quedado 7 para cada lado de acá, excepto acá. Bien. Entonces, para que entiendan por qué el 14. 14 centímetros igual 33 cadenas. ¿Por qué? Porque yo he hecho todas las cadenas y las he contado y son 99 cadenas. Escuchen, por favor. 99 cadenas. Ese 99 se divide igual entre 3. Dice que es 33. Entonces 33 para la espalda y después dividimos el 33 entre 2. Perdón, 33 para la espalda y 33 para el frente. Pero ese 33 lo dividimos en 2 y dice que es 16.5. Punto 5. Entonces el punto 5 le quitamos el punto y dejamos solo 16. 16 cadenas para un brazo, 16 cadenas igual a 7 centímetros para el otro brazo. 16 igual 7 centímetros. 16 igual 7 centímetros para el frente. Pero como el suéter va cruzado, acá se los puse en dorado, ¿ve? Esto que está acá significa el cruce más 10 cadenas para un lado. ¿Me he explicado? Ahí. ¿Me he explicado? Sí, por acá les tengo para que corroboren. No me vean esos números tan feos. 99 dividido entre 3, 33. 33 para la espalda, 33 para el frente. El otro 33 lo dividimos y da el 16.5, pero lo vamos a cerrar en 16. ¿Me expliqué ahí? Sí. Bueno, este lo había iniciado y después pensé agregarle
esto que me encanta en las mangas. Entonces lo cambié y lo hice así. Esto es algo inventado mío, la verdad. No he sacado esto de Pinterest. Esto es algo inventado mío. Pero salió bien y ahí se los voy a dar el paso a paso. Bueno, acá ya los tengo así, terminado. Entonces marcamos el 16. Acá se los pongo en pantalla. 16, 16, 33 puntos. Más los 16 acá, más 10 puntos, que es lo que cruza el cuello. Ya estando acá, vamos a, siempre se hace así, se pone la uñita acá y se hace 1, 2, 3 cadenas y se rellena el primero. Acá el que teníamos la uña, en punto alto 1 a 1. Esta hilera es bastante fácil porque es punto alto 1 a 1. Punto alto normal. Bueno, acá estoy en la marquita, no en la primera, que es los 10 puntos que van cruzados. No, en la marquita que dice 26. O sea, los 10 que dejamos acá más los 16 puntos. Vamos a ver, ya casi me comprenden. Entonces, bueno, entramos acá. 1, 2, una cadena. 1, 2. O sea, 4 puntos separados por una cadena en el centro. Muy importante. Ahora acá solo voy a avanzar 3. ¿Por qué? Ya les explico. 1, 2, 3. ¿Ve? Bueno, ya hicimos la esquina. Ya nos queda la esquina acá. Bien, y ya vamos para hacer este pequeño motivo. Este pequeño motivo consiste de 10 puntos. Entonces le dejo 3 de este lado, serían 13, y 3 del otro lado para que me quede centrado, serían 16. Bien, puede que usted deje 4 de este lado, 4 de este lado, puede que solamente deje 2 o solamente deje 1. El punto es que deje la misma cantidad de un lado. El punto es que deje la misma cantidad de un lado que el otro, para que nos quede centrado. Bien, calculan los puntos que tienen de acá a acá, si no son 16, y dejan lo mismo de un lado que el otro para que lo dejen centrado. Bueno, no puedo explicar mucho porque a veces me regañan. 3 puntos acá. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y avanzamos 4. Este ya está ocupado. 1, 2, 3 y en este que dice 4 hacemos una basecita para hacer el abaniquito, ¿verdad? Las conchitas. Ahora 1, 2, 3, saltamos solo 1 y vamos del otro lado. Y hacemos también un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y contamos de nuevo 1, 2, 3, 4. Y acá nos quedan los 3 puntos para llegar a la marquita. Ya casi se los muestro. Ahora en la marquita volvemos a hacer lo mismo. Vean, aunque estoy usando un gancho mayor todavía se enreda. Entonces acá 2 puntos, una cadena y 2 puntos, perdón, 2 puntos de nuevo. Y ahora vamos punto a punto rellenando cada uno. Cada punto va a ir relleno. ¿Sí? Esta es la espalda. En la espalda no hacemos nada. La espalda va totalmente cubierta. Esto es lo que estamos haciendo. El cuello lo comenzamos después. Desde acá
todo el largo que quieran de la manga y al final le volvemos a hacer la misma puntada, repetido 2 veces los motivos, pero todo. Bien, bueno, otra vez antes, acá, al menos el inicio me gusta hacerlo bastante repetido, aunque a algunas no les gusta. Entonces, una cadena y volvemos a hacer acá 2 puntos más para hacer el aumento. Acá se los hago un poco más rápido, solamente para que recuerden. Y ahora acá avanzamos 3 puntos. Ya le he hecho la espalda. Ya le he hecho la espalda. 3 puntos. ¿Sí? Después del aumento, 3 puntos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y 1, 2, 3, 4. Acá en el que dice 4. Un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3. Avanzamos no más que 1, 1. Al siguiente volvemos a hacer un punto bajo. Y acá hemos dejado la base. Ahora 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y contamos de nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Punto alto. 2 y 3. Bien, ahora entramos de nuevo acá y hacemos lo mismo. 1, 2, una cadena. Que no se les olvide, por favor, la cadena, que no se les olvide los aumentos acá. Y ahora ya rellenamos lo que nos falta acá, que serían 16 puntos. Bien, este se cuenta como un punto aunque no parezca. Bueno, acá, como siempre, no contamos lo que está rellenado, no contamos acá el aumento, sino acá 3, 6, 9, 12, 15. Nos falta uno. Este que pareciera que no, este que está acá es el que me refería, el pequeñito. Este punto que está acá, que a veces nos queda ajustado ahí, es un punto. Entonces corroboran que les quede ahí los 16 puntos. Bien, ahora 1, 2, hago la tercera y acá comenzamos con los puntos en relieve. Bien, doble hilo en el ganchito. No usamos el primero, sino que el siguiente acá y hacemos un punto doble alto. En el siguiente, punto alto. En el otro, punto doble alto. Y así, punto alto, punto doble alto. No en el mismo punto. No en el mismo punto, punto alto, punto doble alto, pero no usando el mismo punto. Así hasta acá la esquina. En esta puntada que les estoy haciendo, nos vamos a ahorrar una vuelta. Ya les muestro un momentito acá, segundito que les quito. Este blazer lo hice en punto alpino también, pero gastó el doble de hilo, porque para cumplir con la regla del punto alpino abierto hay que regresarse en punto bajo. Pero en este no lo hice. En este no lo hice y se mira igual. Se mira igual. El mismo orden. Este lo estoy haciendo como si fuese cerrado. No me estoy regresando en punto bajo. Como si fuese el punto alpino, punto fantasía, cerrado. Bueno, acá he llegado donde toca el aumento. Y de último he dejado un punto en relieve. Quiero que me escuchen esta parte acá porque es importante. Ahora, hacemos los aumentos normal acá. 1, 2, una cadena y 2 más. Bien, antes de iniciar este punto, muy bien, tenemos que hacer un orden de conteo. Acá tenemos un relieve. Imaginemos que este es un normal. Imaginemos que este es un relieve. Imaginemos que este es un normal.
Imaginemos que este es un relieve. Bien, entonces si este es un relieve, imaginando que es un relieve, acá tocaría un normal. Tienen que hacer esto cada vez de que van a salir, cada vez. ¿Por qué? Porque en la siguiente vuelta necesitamos el orden. Ya de aquí en adelante, bien. De acá en adelante está bien. Pero eso sí, lo imaginan, imaginación. Es difícil para los que no son, tienen que ver traducción ahí. Pero bueno, vuelvo a repetir. Este es un punto doble alto. ¿Ve? Acá normal, doble alto. Este sería un normal. Este sería un doble alto. Este sería un normal. Este sería un doble alto. Y este sería un normal. Aunque parece extraño lo que estoy explicando, en la próxima vuelta vamos a entenderlo. Bien, bueno, entonces acá tocaría un normal. Pueda que no, pueda que sí para usted, pero acá tocaría un normal. Ahora, muy bien, dos cadenitas, ¿sí? Dos cadenitas, bajamos acá. Eso de todas maneras se los vuelvo a repetir en la manga y abajo y todo. Ok. Salimos con una cadena y entramos acá. Y hacemos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena de entrada, una cadena de salida. Bajamos acá. Y ahora 1, 2. Del mismo modo que salimos de acá. 2. Ahora, entramos. Ahora saliendo 2. Y llegamos acá y hacemos un punto alto normal y relieve. Y acá les explico otra vez. Normal, un relieve, porque pueda que les toque invertido, que como lo hicimos antes. Y acá un normal. ¿Ven? Acá está invertido de como hicimos acá. De como lo hicimos acá, terminamos el último con un relieve. Acá terminamos el último con un normal. Y ahora hacemos el aumento que pertenece. Sí, muy bien. Una cadena. Y 2 puntos más. Antes de comenzar este amigo, tenemos que volver a hacer el conteo. Relieve. Comenzamos con el relieve porque él es el patrón. Relieve, normal. Imaginación. Relieve, normal. Relieve, normal. Entonces, tenemos acá un normal, acá un relieve. Va invertido, ya vemos, ya notó que acá terminamos con un relieve y comenzamos con un normal. Acá terminamos con un normal y terminamos con un relieve. Son 4 puntos. Cada vez tienen que hacer el aumento. No se les olvide los aumentos porque si no, entonces se quedan sin brazos. Ya comenzamos con un normal, no en el mismo punto, sino en el siguiente y comenzamos ya de nuevo. Ahora la espalda, toda la espalda y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Bien, entonces acá se los dejo más cerquita. Ya hicimos esta parte. Ahora vamos en relieve, rellenamos la conchita. ¿Ven? Los 3 puntitos acá. Así. Para las que les gusta leer esto y lo quieren, así está. Bueno, ya le he repetido lo mismo de este lado. Exactamente lo mismo. Me fui por la espalda, igual. Y ahora, acá en el último punto, vamos a hacer esto. Acá está la cadena y la cadena se respeta. Bien, la cadena se respeta, aunque parece como que bien, no. Acá siempre vamos a hacer un punto. Perdón, ya estoy al revés yo. Un punto alto en relieve como pertenecería a la cadena. Ahora, 1, 2, 3 y ahora vamos del lado contrario. ¿Ven? Estamos volteando el tejido. Si fuese que quieren cumplir como la puntada que les indiqué en el blanco, entonces acá se tienen que regresar en punto bajo. Toda la hilera
y después vuelven a comenzar con esta. Pero yo no quiero. Entonces, para eso, ahora lo contrario. ¿Ven este punto que está acá? Este punto es un punto alto normal que habíamos dejado del otro lado. Sí, pero ahora lo hacemos en relieve. ¿Sí? En relieve, por este lado. Y hacemos punto doble alto en relieve por el otro lado. Bien. Ahora, el que está acá en relieve, este que está en relieve, lo vamos a hacer acá, punto alto normal. Ahora vamos invertidos. Ahora, este punto alto normal lo vamos a hacer en relieve, pero por detrás. ¿Ven? Avanzamos más rápido, nos ahorramos hilo y no tenemos que hacer ese montón de vueltas. Si ustedes lo quieren así, al estilo de Jenny. Entonces así. El punto alto que nos queda acá, a todas le va a quedar ese punto alto ahí. Entonces hacemos un relieve, pero por el otro lado. Y un normal encima del relieve. ¿Ven? Este es el modo como ya se va formando la puntada. Bueno, llegamos acá. Acá estoy limpia de estos 4. No tienen relieve aún. Bien, estamos encima de un relieve con un punto normal. Ahora por ley nos pertenece, pues, por la ley mía, la ley de Jenny, un relieve. Ahora acá un alto. Perdón, ahora entramos y hacemos ya el aumento. Las marcas es bueno ir moviéndolas para que no se les olvide allá los aumentos. 2 puntos, una cadena y 2 puntos. Siempre esto, siempre esto. Bien, como tenemos que salir y no sabemos cómo, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Acá el patrón es el relieve, ¿ok? Ese es el relieve, patrón. Ok, relieve, normal, relieve, normal, relieve, normal. Entonces nos tocaría salir acá con un relieve y nos tiene que coincidir con el otro lado. ¿Ven? Un relieve, un normal, un relieve. Esto que estoy contando ahora acá ya estaba contado en el pasado. Bien, para que coincida en este momento. Entonces tenemos un relieve y nos tocaría un normal. ¿Ven? Un normal, pero ya tenemos acá el relieve, ¿sí? Entonces, por supuesto, acá encima de él va un punto. Si no les coincide, si no le coincidiera, tiene que regresarse a ver qué pasó. O hizo mal el conteo acá. Bien, ya acá en adelante tenemos que llevar ese, siempre repitiendo lo mismo. El patrón, el jefe, es este relieve. Y vuelven a contar lo mismo. Relieve, imaginación, un normal, un relieve, un normal, un relieve, un normal, un relieve. Un normal, un relieve, un normal. Y acá un relieve. Y acá un normal. Y acá un relieve. Bien, ahora de acá solamente una cadenita. Lazamos el hilo. ¿Sí? Una cadenita, lazamos el hilo. No se me confundan con esta cadena acá, sino que en el primer punto de la conchita vamos a hacer esto. Repito. Es un punto alto de 3 sacadas, pero es incompleto. Vuelvo a repetir. 3 sacadas y cuando tenemos los 4 eslaboncitos acá, sacamos juntos. Piñita, ramita, como le quieran llamar. 2 cadenas.
saltamos este punto y vamos al próximo y hacemos lo mismo. Una vez, 2. Una vez, 2. Una vez, 2. 4 eslabones, sacamos juntos. 1, 2 cadenas, vamos al siguiente y hacemos lo mismo. 1. Esto se los voy a repetir de todas maneras en un momento en la parte de las mangas y en la parte de abajo. 3, sacamos juntos. 2 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Bien, una cadena de entrada, una cadena de salida. Y acá, como tenemos ya un relieve, perdón, como tenemos un punto alto normal, entonces salimos con un relieve, pero por detrás. Normal, relieve. Ahora, el aumento, 1, 2, una cadena, 1 y 2. Tenemos acá ya el segundo aumento, pero antes de comenzar otra vez, acá tenemos escondido acá un relieve, otra vez lo mismo. Por allá está escondido este bandido relieve. Relieve, normal, relieve, normal, relieve. Y acá tocaría salir con un normal. Después, un relieve. Ups. Después, ya acá tenemos el amigo relieve. El amigo relieve está ahí esperando un amigo normal arriba. Y ya acá, otra vez, volvemos a, disculpen, lo mismo. ¿Lo vieron que no era difícil? ¿Ven? Le vamos a repetir. Faltan 2 más porque tenemos que hacer 6 para que se repita de nuevo. Para que vuelva ya a comenzar la otra conchita. Bueno, repetir lo mismo del otro lado. Creo que se los he repetido bastante lento y bastante claro, creo yo. Y acá ya estamos, bueno, vamos a la hilera número 4. 1, 2 y 3. Vamos a la hilera número 4. Entonces, como siempre, terminamos en este punto que está en relieve, un punto alto normal, y en la cadena la vamos a hacer un relieve. ¿Sí? Así, por el otro lado. Ahora, perdón, 1, 2, 3, y ahora sí, nos queda de frente. No vamos a usar este punto que ya está usado. Vamos a usar el pequeñito. Un relieve. Y en el relieve un alto. Ahora nos queda de frente. Si se regresaran en punto bajo, siempre van a estar de frente. Siempre. Porque se regresan en punto bajo para después regresarse en el punto alpino. Queda más cerrado, mucho más cerrado, porque nos regresamos en una hilera de punto bajo, pero gastamos el doble de tiempo y de hilo. ¿Bien? Entonces nos estamos quedando igual como si fuese el cerrado. Como si fuese este. Este es cerrado, entonces tenemos que hacerlo de ese modo. Y ve, queda bonito. Eso sí, este lo he hecho, no sé si se los dije al inicio, no sé si se los aclaré. Este lo he hecho, lo estoy haciendo con un ganchito de 5 milímetros mayor del hilo. No igual, no menos. Mayor. Si usted lo quiere más cerrado como el que le presenté, entonces 5 milímetros menor del hilo.
Acá les dejo este en mismo punto, pero cerrado en tipo blusa. Bueno, nos regresamos hasta acá y acá les vuelvo a mostrar lo que continúa. Ya estamos casi por terminar y ir a lo que es el canesú ya grande. Bueno, entonces de este modo continuamos. Bueno, acá lo mismo de siempre, ¿verdad? Llegamos a la esquina y contamos de nuevo para volverles a recordar, ya creo que la última vez. Entonces, el patrón acá, relieve. Imaginando un normal, un relieve, un normal, un relieve, un punto normal y ya acá toca un relieve. Un normal, un relieve, un normal, un relieve, un normal y acá un relieve. Y por último, acá un normal. Ahora, dos cadenas y no hacemos nada acá. Pasamos acá. 2 cadenas, pasamos ahí. 1, 2, 3. Del otro lado. 1, 2, 3. Del otro lado. 1, 2. Y como tenemos un relieve, entonces un normal. Bien, salimos con 2 cadenas, bajamos acá en el centro, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Y salimos con un punto alto normal. Y ahora acá lo mismo. Repitiendo este punto de nuevo. Bueno, ya terminamos la número 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a la hilera número 5. Entonces, ya las 6, sí, se repite. Acá, siempre, este hilo se cambió de color aquí. Bueno, entonces acá, las cadenas, de nuevo, siempre se respetan. No vamos a hacer 2 puntos tampoco, ¿verdad? Acá, no vamos a hacer 2 puntos. Tenemos acá el último y en la cadena se respeta para que nos vaya quedando parejo. 1, 2, 3. No usamos este primero, sino que este de nuevo por el otro lado. Bien, esto. Ya esta es la hilera número 5. Y ya vamos igual, vamos al revés. Volvemos a hacer lo mismo acá, siempre lo mismo acá, siempre. Aquí ya se va a ir notando cómo va quedando ya el orden de los puntitos. Los que van en su posición hacia la manga y los que van en posición, vamos a ver si la luz ahí se deja ver. Los que van en posición comienzan acá de 0 y comienzan a agregarse más y más y más en la espalda y en la manga. Bueno, acá en la vuelta número 5, ahora acá quedamos en un relieve, ya hice lo mismo de siempre acá, y ahora salimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, en la hilera número 5, bajamos acá, punto bajo, no acá, en medio de ella. 1, 2, 3. Vamos del otro lado, un punto bajo. 1, 2, 3, 4. De nuevo, saliendo. Acá tenemos un punto normal, entonces vamos a hacer un relieve. Punto normal, acá hacemos un relieve. Y ya acá, otra vez, de nuevo, normal, relieve. Bueno, entonces haciendo acá la basecita, ya continuamos en este punto, toda la vuelta, la número 5, y me regreso para volverles a explicar acá ya la última para la base. Bien. Bueno, aún estamos en las 5, solo para recordarles acá
como es en relieve por el otro lado, no sé si antes lo hice muy rápido, entonces así. No por el frente, sino por detrás para que nos quede bien la última parte ahí de la cadenita. Bien, ahora 1, 2, 3 y ya quedamos bien. Nunca en este mismo porque si no el tejido se nos comienza a hacer distinto, ¿verdad? Nunca el mismo. Vamos al siguiente. Ya esta es la última vez que les repito porque si no el video se me haría demasiado largo. Y estamos así. Bien, bueno. De este modo entonces continuamos y acá ya repetiríamos la conchita que se lo voy a repetir un momentito. Bueno, en las 6 volvemos a repetir ya lo mismo. 1, 2 cadenas, bajamos acá, una cadena y hacemos acá 7 puntos. 1, 7. Una cadena, entrando, una cadena, saliendo, un punto bajo, 2 cadenas y como acá tenemos un relieve, entonces un punto normal. Y ya, volvemos a caer a lo mismo. Entonces, ya de las 6 en adelante se repite y acá las dejo por un ratito. Esto nos va quedando así. Acá, cuando doblamos el canesú, medimos la sisa. Pequeñito, si es una tallita menos que ese, entonces menos vueltitas. ¿Ya? Por ahí de 14 centímetros, 15 centímetros. Ya ahí vamos creciendo, 16, 17, 18, 19 y así. Bien, yo en la sisa tengo 19 centímetros. De pecho tengo 100. De largo total, no se los había dicho, largo total tiene 70 centímetros, 27 pulgadas. Es bastante larguito. Bien, 800 gramos, volumen 2.5. Pero si lo quieren hacer grueso, perfecto. Eso sí, el cálculo que hemos hecho así acá es para ese grosor de hilo. 99 cadenas. Pero se los di en centímetros también para que ustedes tengan una idea de cuánto es. 99 cadenas. Acá estoy en la hilera número 13. Bien, entonces ya he cumplido con el bajo de sisa. Para los que no tienen claro, allá el bajo de sisa. Otra vez. Entonces, acá les tengo este modelo. Desde la costurita, acá, esto lo llevamos acá. Entonces, desde ahí medimos hasta donde entra el bracito. En este caso, 1.5 pulgadas o 4 centímetros para acá, para que quede exacto. Si lo quieren un poquito más, le hacen una hilera más. Bien, este viene siendo talla M, pero ustedes mejor se lo miden y corroboran y se aseguran de que les quede cómodo. Entonces, desde el centro acá, de donde comienzan estos puntitos, estamos exactamente el centro, acá 19. Bien, si lo quieren para una talla mayor, le hacen unas 2 hileras más, unas 15, para talla L, XL, y ahí van, 2 hileritas más. Bien, si el hilo es de este grosor, si el hilo es muy grueso y pueda que consuma 2 centímetros por vuelta, entonces le hace una vuelta más. Bien, y si o lo contrario, si lo que es medio centímetro porque el hilo es muy delgadito, entonces le tiene que hacer 4 vueltas más para cumplir con su talla, cumplir con su bajo de sisa. Bien, bueno, vamos a calcular acá para hacer las cadenitas. Cerramos ¿verdad? Esto no lo contamos porque esto es lo que nos queda de fuera. Entonces, acá donde está la marquita, lo extra que dejamos, lo ponemos acá para que nos mida acá. Que nos quede parejito lo mismo acá que acá. Si de acá 19, 19, si acá es 20, 20, si acá lo que mida. Bien, o si lo quieren más acertado, lo medimos en la espalda. Pero yo lo tengo así y está bien. Entonces, lo medimos parejito, que esté parejito, y medimos cuánto tenemos acá de tejido. Bien, 42 centímetros de tejido
16.5. Para las que a veces me dicen que por pulgadas, bueno, 16.5 en la hilera número 13. Bien, entonces me va a medir el pecho un momentito. Contorno de pecho, siempre les digo eso, y a veces me preguntan qué contorno de pecho, que cómo. Bueno, el contorno de pecho completo, así, todo, el pecho, incluyendo su tipo de bra favorito, su tipo de brasier favorito, porque puede que a veces se pongan uno mayor o uno menor. Menor no importa, pero mayor sí. Bueno, incluyendo el brasier, incluyendo ya como usted se siente cómoda, 100 centímetros. En mi caso, acá usted me va a poner su número. Usted pone su número, el número que usted le dé ahí, de pecho. Bien, y abajo, en este caso era 42 y 42, 84. Bien, ponemos el 84 acá. En mi caso, en su caso, usted pone el número de tejido que tiene acá. Bien, porque puede que sea en hilo mayor o hilo menor. Bueno, entonces, más o menos calculando ese número allá, el pecho y el tejido, le restamos al pecho el tejido. Ya tenemos esto avanzado de tejido, no tenemos que agregarle más. Entonces, a 100 le quitamos 84, serían 16. ¿Se ve bien ahí? Sí, 16 centímetros. Esto es para hacerlo en cadenas. Pero como tenemos dos bracitos, hay que dividirlo en dos. Entonces, 16 dividido en 2 serían 8. 8 y 8, 16. Si los quieren al revés o al derecho. Pero esto es para que nos quede como que exacto, como si fuese una blusa o así. Si lo quieren un poquito más holgado, en la parte del pecho, más que todo brazo, entonces le hacen un poquito más o lo dejan así, está bien. 8 centímetros en cadenas. En mi caso voy a dejarle 2 para dejar número cerrado. 2 más serían 10. Bien, entonces 10 centímetros, acá se los dejo en rojo, 10 centímetros, no cadenas, 10 centímetros en cadenas para cada brazo. Bien, y vamos a incluir el punto alto acá. Entonces, acá le doy vuelta porque voy de revés, en la hilera número 14, acá. Voy en la hilera número 14 y de este lado lo tenemos más corto, o sea, yo se los medí de este lado. Otra vez, yo se los medí del lado que tengo las 13 vueltas. Acá ya voy en la hilera número 14. Bien, entonces vamos a entrar acá donde hicimos los aumentos antes. Vamos a hacer nada más 2. Estos puntos los voy a incluir como la cadena. Entonces ya acá vamos a hacer 10 centímetros en cadenas. Entonces 1, 2, 3, 4. Bueno, tengo 17 cadenas. Quiero incluir estos puntos acá. De donde está la marquita acá, contamos los 10 centímetros. En este caso, la próxima vez no tenemos que contar. Solamente hacemos las 17 cadenas también. Bien, entonces teniendo las 17 cadenas, vamos del otro lado. 17 cadenas y vamos a la próxima marquita acá. Desde acá hasta acá, en la parte de donde están acá los motivos, que es la parte de los bracitos. Bien, entonces vamos acá ya con el ganchito cargado, que también nos va a contar un poquito más. Y acá hacemos de este lado, acá hacemos un punto alto y 2, para que nos quede igual que el otro lado. Iniciamos acá con 2 dentro del aumento y acá con 2. Bien, entonces ya acá tenemos que ponernos de acuerdo con lo que tenemos en los relieves. Bien, acá tenemos un relieve de este lado, acá tenemos un normal, acá tenemos un relieve. Entonces encima de este toca un normal y de este lado toca un relieve para coincidir con la puntada de nuevo. Y encima ya del relieve toca un normal y en el normal otra vez toca un
relieve. Ya acá vamos de nuevo montados en la puntada. Bien, bueno, entonces ya acá nos ha quedado la bocamanga hecha. Ya nos ha quedado la bocamanga y acá comenzamos. Ahora continúo hasta acá y volvemos a repetir lo mismo de las 17 cadenas o lo que usted necesite hacer, para los 10 centímetros también, o los centímetros que usted necesite. Así que bueno, continuamos. Bueno, acá les repito un momentito. Entonces ya me terminé esta parte, hice las 17 cadenas y vamos de nuevo para hacer lo mismo con la misma cantidad de cadenas. Bien, con el ganchito cargado hacemos acá 2 puntos, 2 puntos altos, y otra vez que no olviden hacer el orden. Entonces acá tenemos un relieve, esto lo contamos al revés, ¿verdad? Porque de acá para allá, entonces un relieve, un normal, un relieve. Entonces acá tocaría un relieve. Acá, perdón, acá tocaría un normal, estamos encima, acá tocaría un relieve, acá no se deja ver bien, pero sí, que ustedes entiendan que el relieve va a un normal para llevar el orden de nuevo, y ya acá que tenemos el relieve nos tocaría ya un normal. ¿Me expliqué? Contándolo de acá para allá. Entonces acá encima de él un normal, acá sería un relieve y acá un normal. Y ya otra vez, acá del relieve, perdón, del normal, otra vez un relieve. Y ya. De este modo continuamos hasta acá. Bueno, en la hilera número 15 rellené las cadenitas, al igual como lo hicimos acá. Estamos haciendo lo mismo acá, vamos a hacer lo mismo, pero hay un detallito. Ya después me vine para acá, ¿sí? Y para que no se les pase esa parte de acá, vamos a hacer el mismo conteo que hacemos en los aumentos. Mismo conteo. Acá terminamos con un relieve. Eso es imaginación, por supuesto, ¿verdad? Para la siguiente hilera. Ya después de acá en adelante no hay pérdida, pero ahora acá tenemos un relieve. Este es un normal, este imaginando que es un relieve. Normal, relieve, 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 normal, relieve. Y aquí tocaría un normal. Pero nos tenemos que cerciorar. Cerciorar de acá también. Bien, si ese no fuese el caso, ve acá, entonces tocaría ya un relieve. Ve, acá me ha quedado bien, pero si ese no fuese el caso, si ese no fuese el caso y les falta un punto, ya les explico. ¿Ve? Ya acá nos queda coincidiendo, ya de acá en adelante muy bien. Pero si ese no fuese el caso, de que le quedó bien, entonces se dice, ay, me falta un puntito. Entonces hacen un 2 en la cadena. Bien, ahora, si fuese lo contrario, dice, ay, pero me sobra un punto. Entonces hacen esto. Sacan una vez y entran al siguiente y sacan una vez y cierran junto. ¿Ve? Ya eso lo estamos dejando como un punto y ya continúan. Eso es en caso que les quede como que descontrolado esa parte ahí, que no creo, porque este va de 1 por medio, no es par y esas cosas así. Entonces, como teníamos 17 cadenas, quedaron impares y nos va bien. Pero es bueno contar y asegurarse para que las cosas queden lo mejor que se puedan. Bien, bueno, entonces ya acá toca un relieve y acá estamos bien para continuar. Bueno, yo siempre saco un ratito para las que no les gusta contar. Ah, que no me gusta contar, yo lo llevo así ya. Bueno, en caso que fuese ese el caso, que no quiere contar las cadenitas ni el orden que les estoy indicando, entonces, y les falta o así, ya tienen la segunda. Esta, por ejemplo, ya yo vengo acá rellenando con los puntos en relieve y entonces hacemos esto para que ya después de acá en adelante sí que hagan el orden.
Entonces hacemos el punto alto normal, pero por la mitad. Ahora siempre lazamos doble vez y vamos al que nos toca en relieve, acá. Esto es si necesitan cerrar, quedar cerrados por ahí para disimular un punto, porque les ha quedado de más. Ya después cierran junto y siguen normal el tejido. ¿Ven? Como les pertenece. Ya acá hay un relieve, entonces toca un normal y así. Y ya ahí, eso sí, traten de llevarlo en orden. En orden. Yo sé que a algunas no les gusta contar y esas cosas, pero tratar de llevarlo lo mejor que se pueda. Si es para usted, bueno, y no le gusta contar, está bien. Perdón, acá tenemos un relieve, acá toca un normal, porque estamos todavía en las cadenitas. Acá tocaría un relieve en este pequeñito. Y ya caemos a la puntada acá que continúa. Entonces ve, ya que coincide, esto es un relieve, entonces acá tenemos un normal, doble alto en relieve, es para hacer la palabra más corta. Y ya pues continuamos normal de nuevo todo, por varias vueltitas. ¿Ven? Entonces así nos ha quedado, ya esto relleno y acá lo vamos a continuar por varias vueltas, bueno, 46 centímetros, 37 vueltas. Bien, usted decide si lo hace mucho más largo. Bueno, vamos a recordar acá un poquitito. Cuando terminamos en este caso así, tenemos acá un punto en relieve, un punto alto normal y queda este como de fuera acá, entonces le hacemos un relieve. Si fuese ese el caso, que lo llevan en la puntada que ya llevamos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora subimos 1, 2, 3 y vamos a hacer una cadenita. Ese es el 3 de punto alto y vamos a hacer una cadena extra porque vamos a hacer acá una V. Vamos a comenzar así y en el mismo punto, acá en el mismo punto, vamos a hacer otro punto. ¿Ven? Esto. Ahora hacemos, perdón, sí, ya les dije, ¿verdad? Que esta puntada va de 10 en 10. Es la misma que estamos haciendo en la manga, pero en pequeñito. Esta misma para que combine. Bien, entonces vamos, pero acá es distinto porque van muchas. Bueno, entonces un conteo para que recuerden ahí, un conteo para que quede el orden de 10 en 10. Y si no lo quiere contar, está bien y ahí se acomoda. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4 y avanzamos 4 puntos. ¿Verdad? Este que está acá ya está ocupado. 1, 2, 3, 4. En este 4 hacemos una primera cajita. 1, 2, 3 y solo avanzamos 1. Dejamos 1 acá y vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4 y ahora sí avanzamos 4. 1, 2, 3, 4. En el 4 hacemos 2 puntos juntos. Así. De este modo, ahora hacemos 1, 2, 3, 4. Noten que entrando hacia ellos, 4 cadenas. Saliendo de ellos, 4 cadenas. Y 4, nos movemos 4. 1, 2, 3, 4. Acá hacemos otra base para las conchitas. 1, 2, 3. Y solo movemos una y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Pasamos el ganchito. 1, 2, 3, 4. Hacemos acá 2 puntos altos. ¿Ven? Ya tenemos acá 2 bases, como las que hicimos antes. En esas bases van estas abaniquitos, piñitas, ramitas, como le quieran llamar.
¿ven? En las basecitas. Bueno, ya terminé la hilera y en un momento les explico para las que no les gusta contar puntos. Bueno, 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo. Acá tenemos ya una basecita también de inicio y otra de final. Entonces 1, 2, 3 y en la cadenita acá hacemos los 2 puntos como iniciamos. De la manera que iniciamos, así terminamos. Acá los 2 puntos. Eso para que quede acá el borde para también la parte de los botones. Entonces comenzamos con 2 y una basecita, terminamos con 2 y acá la última basecita, esta base para las conchitas. Bien, bueno, entonces ahora 1, 2, 3 nuevamente y acá mismo hacemos una más y acá mismo vamos a hacer un punto alto. Eso nos va a ir quedando así nada más. Ahora 1, 2 cadenitas y bajamos en este arquito, no en el arquito de la conchita, en este primer arquito bajamos con 2 cadenitas, estos 2 puntos, 2 cadenitas y bajamos acá. Ahora una cadenita y entramos ahora sí al arco y hacemos 7 puntos. 1, tenemos 7, una cadena y venimos acá, hacemos un punto bajo, 2 cadenas para llegar al punto acá, compañero, 2 veces. Estos siempre van a ir 2 veces. Ahora 2 cadenas, perdón, 2 entrando, 2 saliendo y volvemos a entrar acá y ahora una cadena y hacemos de nuevo los 7 puntos acá. Tenemos los 7 de nuevo, una cadena, bajamos de este lado, un punto bajo, 1, 2 cadenas y entramos acá y hacemos de nuevo 2. Esta puntada ya algunas de mis seguidoras la conocen, está muy bonita y muy fácil para hacer cualquier proyecto en la parte de abajo porque van de 10 en 10 y bonito y queda este borde de inicio y de final. Bueno, ya terminando toda esta hilera, ahora vamos acá igual, una cadena, un punto bajo, 2 cadenas y venimos acá al punto doble. Esos puntos siempre van a ir así, 2, siempre. Bueno, 1, 2, 3, damos vuelta al tejido, hago una más, es como para que le quede allá algo distinto, un cuadrito distinto. Hacemos el otro y de acá, todo esto acá no hacemos nada, hacemos así, una cadena, lazamos el hilo y no confundan venimos acá al primer punto y sacamos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Teniendo acá los 4 eslaboncitos, cerramos juntos. Ahora 1, 2 cadenas y volvemos a repetir, no en sino en el que sigue y hacemos una sacada, 2, punto alto de 3 sacadas pero cerrados juntos, 1, 2, 1, 2 y después sacamos juntos, 1, 2 cadenas, movemos uno, perdón, y al siguiente volvemos a repetir lo mismo. Ahora
una cadena y nos vamos acá. Este ya se los había hecho en la manga, pero tal vez lo hice muy rápido así. Entonces una cadena y volvemos a repetir acá lo mismo. Una vez, dos. Una vez, dos. Una vez, dos. ¿Sí? Dos cadenas y comenzamos de nuevo. Así. Ya después venimos de nuevo con la base para las nuevas. Bueno, les dije que contaran los puntos y yo no les dije cuántos puntos tenía yo. 220. 220 puntos acá. O sea que queden números cerrados. Eso me refiero de 10 en 10. Números cerrados, por supuesto, de 10 en 10. Bueno, acá terminamos con una cadena y vamos a este amigo, que siempre van dobles. 2 acá. Y 1, 2, 3. Una número 4 y entramos acá y nos queda ya estos 2 puntos acá siempre. Ahora 1, 2 cadenas, 2 cadenas y no hacemos nada acá. Acá no vamos a hacer nada, sino que saltamos esta piñita y vamos de este lado. Y acá hacemos lo mismo que hicimos en las mangas. A ver, 1, 2, 3. Saltamos del otro lado. 1, 2, 3. Saltamos del otro lado. 1, 2. Y venimos a los puntos dobles. Bien. Ahora 1, 2. Entrando a ellos 2 y saliendo de ellos 2. Y no hacemos nada acá. Volvemos de nuevo. 1, 2, 3. Y acá estamos haciendo la parte para que se repita 1, 2, 3 de nuevo. 1, 2 y de nuevo acá. Acá no se nota muy bien, pero bueno, que queden esos dos espacios así. Ya lo vimos en las mangas y ya venimos con la última. Bueno, ya termino esta partecita acá y 2 cadenas, igual 2 puntos altos acá. 2 puntos altos. Ahora 1, 2, 3. Damos la vuelta al tejido, hacemos la cuarta y de nuevo lo mismo. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4. 4 de acá. Después de esta, ¿ven? Así. ¿Recuerdan? En la manguita. Imaginando que esta es la parte de la manga, que las hicimos así. Saliendo de la base con 4 para comenzar. Ahora 1, 2, 3 y vamos del otro lado. Solo para dejar esta basecita acá. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4. Lazamos el hilo y ya vamos a los puntos que van acá siempre juntos. 2 puntos. 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir. Siempre se los repito así un poquito porque a veces te quedan perdidas en la parte de abajo. Bien. Bueno, ya acá la termino esta base para comenzar de esta de nuevo. Y acá ya después no le repito más porque se me haría el video muy largo. Bueno, 4 cadenas y venimos de nuevo acá. 2 puntos. 1, 2, 3. Acá hago un 4. Si no quieren hacer acá el 4 está bien. Ahora, ya sabemos, 1, 2, bajamos acá. Y 1 y volvemos a comenzar la conchita de 7. Tenemos las 7, una cadena, bajamos acá, 2 cadenas y volvemos a comenzar de nuevo. Todas las veces que ustedes quieran.
todas las vueltas que ustedes quieran, todas las repeticiones que ustedes deseen. Bien. Bueno, 16 centímetros o 1, 2, 3, 4 veces. Vamos a hacerle una hilera de punto bajo, todo el borde hasta llegar al cuello. Bien. Entonces, para hacer las esquinas, por lo general, se hace una cadena. No por lo general, se hace una cadena y en el mismo punto se hacen 2 puntos. Pero acá vamos a ir nada más en punto bajo. Entonces, puntito bajo así. 1, para que no les quede mucho acá y se les vaya a acumular tampoco. Un punto en el medio y en la pega, otro punto en el medio, un punto en la pega, otro punto, a veces se va por fuera, y así. He hecho todo el bordecito y estamos acá en la esquina. Entonces, para que vayan comprendiendo dónde vamos. Acá llegamos de nuevo en la parte que comenzamos. Entonces, acá está la esquina y vamos a entrar acá. Sí. Vamos a entrar a la esquina. Vamos a hacer un punto, una cadena y vamos a hacer de nuevo un punto en el mismo punto para hacer una bonita esquina. Acá ya estamos arriba, ¿eh? Y ahora atravesamos de nuevo, pero acá ocultando este hilo para no dejar huellas. Y continuamos. Bueno, acá estoy en la parte que hace esquina. Sí, en cada esquina vamos a hacer lo mismo. En cada esquina vamos a hacer lo mismo. Sí, bueno, entonces así. No es una cosa complicada que hacer aquí, que así. Vamos a entrar en el punto que toca acá, punto bajo, sí. Y este que nos queda, bueno, a mí me quedó solo de una hebra de este lado, está bien, pero vamos a entrar acá. Vamos a entrar no en la hebra, sino que vamos a entrar acá. Vamos a entrar acá, sacamos también una y ahora entramos del otro lado y también una. ¿Lo ven? Y esto lo pasamos todo. Ahora continuamos en punto bajo, 1 a 1. Y ya acá estamos llegando a esta parte. Bien, ¿cuántas cadenas dejamos acá abajo? 4. Vamos a hacer también 4 puntos. Si lo quieren más cerrado, acá hacen 3. 2, 3, 4. Bien, ahora acá dejamos solo una. Ahora acá 4. 2, 3, 4. Y ya comenzamos de nuevo a rellenar 1 a 1. Pero aquí hemos llegado de nuevo a la otra esquina. Acá estamos en la parte de los brazos. Entonces otra vez entramos acá, entramos desde acá y entramos al siguiente. Y cuando tenemos los 4 eslabones, así, pasamos. Y continuamos. Perdón, ya lo llevo lazado el hilo ahí. Y continuamos de nuevo en punto bajo. Bien. Ya el tejido me pesa para acercarlo más y más a la cámara. Pero bueno, de este modo, rellenando estas partecitas acá, que le vamos a hacer el cuello. Bueno, estando en la marca, voy a continuar el cuello. No vamos a continuar acá. Acá inicié en punto bajo, perdón, acá venía en punto bajo y di toda la vuelta. Bien, acá les puse este papel para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Y toda la vuelta y llegué a la marca, no continuando, porque esto va así. El cuello viene cruzado, ¿verdad? Ya eso lo tenemos clarito, pero va debajo del cuello. Este cruce nos queda debajo del cuello. Entonces, termino acá. 16, 16. Esto no lo tocamos por ahora.
sí lo voy a hacer en puntito bajo, le voy a hacer ahí un detallito, pero por ahora no. Vamos a hacer el cuello. Bien, entonces vamos a subir. Lo quiero llevar en punto medio alto para que me quede más calientito, más cerrado, más bonito. Y en punto alto también, si lo quieren llevar en punto alto también. Yo hice ahí uno en punto alto en blanco y quedó precioso. Bueno, entonces para subir, para hacerlo en punto medio alto, subimos un, damos vuelta al tejido y hacemos la segunda cadena. Pero quiero que el cuello me vaya quedando con pico. Entonces, esto normalmente no se usa si queremos llevar un tejido cuadrado, creo que se los he dicho muchas veces, pero voy a hacerle pico, vamos a usar este punto. Este primer punto se va a usar siempre, siempre vamos a hacerlo. Cada vuelta, ese es el punto medio alto, no sé si ya lo vimos, pasamos el hilo como si fuese un alto, pero pasamos directo, así, uno a uno, de este modo, pero dejando el primero con dos, o sea, la cadena y un punto en el mismo punto para hacerle piquillo al cuello, terminando y comenzando lo mismo. Por favor, que no se les olvide eso, que no les vaya a quedar uno como que de una forma y otro de otro, ¿eh? Vamos a hacerle piquito. Tal vez no va a quedar como este que hice yo acá, pero va a quedar con piquito. Acá, terminando la vuelta, vamos a hacer lo mismo que como iniciamos. Recuerda que iniciamos haciendo 2 puntos en el mismo punto de inicio. Bueno, entonces en la última parte acá, hacemos lo mismo. En el mismo punto, ponemos 2 para que nos quede igual de un lado que el otro, ¿eh? Ya acá se comienza a notar el piquillo. Ahora 1, 2 y acá otra vez debajo de la cadena, prácticamente debajo, o sí, debajo, hacemos de nuevo otro punto y ya otra vez continuamos. Cada vez de terminar y comenzar hacemos lo mismo. Terminamos allá y hacemos de final 2 puntos. Subimos y hacemos lo mismo, 2 puntos y todo normal. 11 centímetros, 17 vueltas. 11 centímetros, 17 vueltas. Y recordaron los aumentos, ¿verdad? Acá, para que no se les olvidase esa parte ahí. Y no desde acá, sino que acá. Bueno, acá como no me ha quedado mucho hilo, voy a aprovechar de cortarlo. Aquí. Terminar ahí con un cierre. Cortarlo. Esto acá lo vamos a ocultar después. Y voy a comenzar en punto bajo desde acá. Bien, perdón, disculpen. Voy a comenzar en punto bajo desde acá. Desde acá, todo, que no lo hemos hecho todavía. Desde acá en punto bajo, todo. Llegamos acá a la esquina, hacemos la esquina. Recuerden, 2 puntos en el mismo punto y una cadena. Venimos por acá, paso por el cuello y todo el borde hasta llegar acá. Posiblemente bajar también acá. Pero el punto es que le voy a hacer punto bajo todo. Bien, voy a usar este ganchito, no sé si les había dicho antes, 5 milímetros menor que lo que he usado para que nos quede más fácil. Bien, entonces vamos a hacer puntos bajos todo el borde. Atamos el hilo, una cadena y nos vamos en punto bajo y ocultando acá el hilo. No les dije antes que se me pasó que en los puntos, un momentito, así nos vamos, ¿verdad? Atravesando uno y acá otro punto, pero en los puntos, ve, y todavía este pequeño y todavía es un poco difícil de pasar.
Bueno, le he dado toda la vueltita. Mira, comenzamos acá donde está el hilito, toda la vuelta, pasamos por acá, punto bajo, todo el cuello, todo en la esquina. Les recuerdo, un punto, una cadena y de nuevo un punto en el mismo punto para hacer la esquina, aunque eso lo vamos a completar. Este es el otro hilo que habíamos dejado ahí, aunque lo vamos a completar con el hilo del otro color. Entonces bajé y comenzando acá, en esta parte, ya lo teníamos hecho en punto bajo. Entonces acá, de acá en adelante comencé en punto medio alto hasta el borde. Bien, entonces esas son las esquinas que digo. Acá pareciera el último, pero no es. Entonces hacemos el último puntito acá, aunque a veces queda como muy durillo, no importa, y hacemos ya la esquina. Bien, bueno, acá voy a terminar de dar un poquito. Entonces hacemos una cadena y acá no un punto medio alto, sino con un punto bajo, perdón, punto bajo, y me deslizo un poquito hacia acá y entramos acá y aquí hacemos un punto de cierre, perdón, y cortamos. Sacamos y esto lo vamos a ocultar con el próximo hilo. Entonces voy a comenzar acá para cuando terminemos a hacer la esquina bonita y terminar acá el punto deslizado y el punto de cierre, perdón, acá. Entonces vamos a comenzar acá de una vez ocultando el hilo, dejando suficiente ahí. Aquí hacemos un punto bajo, perdón, un punto de amarre, y de una vez traemos el hilo y hacemos de una vez un punto bajo. En medio de entre de ellas voy a hacer 2 puntos. Ahora seguimos ocultando el hilo acá y entramos en las piñitas, acá en medio de las piñitas, y hacemos 2 puntos bajos. 1, 2, 1, 2, 3 cadenas, volvemos, 1, 2. Ahora vamos del otro lado, no hacemos nada acá, de una vez saltamos de este lado y hacemos lo mismo. 1, 2. Este ganchito está pequeño para este hilo, ve lo que pasa, entonces vamos a cambiarlo. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Dos puntos bajos, 3 cadenas en medio, 2 puntos bajos, 3 cadenas en medio. Ya nos queda esta parte ahí, entonces limpiamos. Aquí les cambio el ganchito porque estaba usando un ganchito menor, entonces es más difícil sacar el hilo. Entonces 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y 2 puntos bajos. Ahora, en medio de una y la otra, acá vamos a hacer 2 y acá vamos a hacer 2. Y en el medio, en el punto que va acá cerrado, hacemos 2 y acá vamos a hacer 1 y acá vamos a hacer 2 de nuevo, pero sin piquillo. Vea, aún así siempre, este hilo es muy hebroso. 2, 1 y 2. Y volvemos a repetir acá lo mismo. 2 puntos bajos, 3 cadenas y 2 puntos bajos.
Es para indicar ya un final. Ya nos queda mejor las piñitas ahí. Bueno, bien, vamos a... ya estoy acá y me voy a venir en punto bajo. Pero acá tengo que hacer un ojal, ojal, ojal y ojal. 4 ojales y cada 11 hileras. Cada 11 hileras terminamos acá la última que me faltaba un piquito. 2 puntos bajos acá. Pasamos del otro lado y acá hacemos siempre 2 puntos. En el medio un punto y acá una cadenita y un punto de nuevo. Y acá voy a venirme en punto bajo, punto bajo, así. Por ahora punto bajo voy a hacer los ojales. Entonces hasta acá y ya venimos para hacer el ojal. Bien, ya llegamos acá a la marca, entonces voy a dejar antes de la marca 3. 1, 2, 3 y después de la marca 1, 2, 3. Y acá en el 7 vamos a hacer un punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas también. Y hacemos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá en el 7 hacemos punto bajo. Continuamos en punto bajo hasta la próxima marquita. Pero antes de eso, vamos a asegurarnos de que el botón pase. Bien, ya pasó ahí, entonces continuamos y hacemos lo mismo. 3 marcas antes, 3 puntos antes, 3 puntos después. Y volvemos a la próxima. Y así. Bien. Bueno, acá más o menos ya tenemos el orden. En la misma hilera que estamos poniendo las marquitas para los ojetes, misma hilera que ponemos el botón del otro lado, pero en la dirección correcta. Bien, de donde tenemos, porque recordemos que tenemos el cruce. Se lo voy a explicar acá, que les queda tal vez más claro. En la misma dirección, todos. O sea, respetando un poquito estos puntos que nos quedan acá. Recuerde que entramos acá 10, entonces nos quedarían 6 puntos. Estos 6 puntos los respetamos y yo le voy a poner un ganchito, no le voy a poner botón, porque de todas maneras el cuello lo oculta. Entonces, un ganchito y después comenzamos los botones hacia abajo, en la misma dirección. Esto nos da una dirección, se vienen, se vienen, se vienen. Ustedes ven ahí la dirección en donde van los botones. Quedamos con 3. Acá, 1, 2 y 3. Nada más. En el último no le voy a hacer, le voy a poner un ganchito de estos. Entonces terminamos acá en el último punto. ¿Sí? Y voy a hacer una cadenita, volteamos el tejido y nos regresamos en punto bajo de nuevo. Porque voy a rellenar los ojales. Voy a rellenar los ojales y después me vuelvo a regresar para llegar acá. Porque vamos a hacerle un borde a todo en café. Bien, en este color. Bueno, acá llego al último punto bajo. Aunque a todos le vamos a hacer punto bajo. Y dentro de la cadenita vamos a hacer puntos bajos. ¿Cuántos? Entonces 8 puntos ahí. Y ahora continuamos de nuevo, punto bajo. Esto es todo. Bueno, llegamos acá al último puntito. El último punto. Hacemos una cadena, 2 y nos regresamos en punto medio alto. Sacamos a veces el primer punto medio alto, a veces es un poco difícil, pero así. Bueno, entonces así me regreso, punto medio alto. Bueno, entonces acá hacemos, ya termino acá la hilera de punto medio alto. Tenemos acá el último botón y acá vamos a poner un ganchito. Entonces acá hacemos siempre una cadena, atravieso el punto alto acá
y uno más acá en la pega. Y ahora nos vamos punto a punto. Entonces punto a punto en punto bajo. Todo el borde. Bueno, aquí, para que no se me queden confundidas, que a veces siento como se pueden quedar confundidas. Bajamos acá a la esquina del cuello y acá, llegando a este punto, ya no hacemos más. Por ejemplo, acá ya venía en punto bajo hasta acá. Un poquito abajo de acá. Ahora sí, comienzo acá en punto medio alto, que lo quiero hacer un poquito más grueso y todavía tengo hilo. Tenía miedillo que no tuviera, pero está bien. Bueno, entonces en punto medio alto, todo el borde hasta volver a llegar acá, en donde comenzamos. Bien, bueno, en el último punto, acá llego ya en punto medio alto. En el último puntito, cuando vamos a hacer una esquina, hacemos uno, eso es lo mismo que hice en el cuello, una cadena y en el mismo punto, otro punto. Aunque quede ajustado de hacerlo ahí, está bien. Entonces ya acá, ya venimos parejo, punto bajo, y acá ya terminamos con un punto de cierre, punto deslizado y un aseguramiento ahí, asegurado y listo. Bien, este nos queda cerca de acá. Entonces con un ganchito menor atravesado eso, traemos el hilo acá y tratamos de pasarlo directo para que nos quede ahí oculto. Bien, ya cuando nos queda bien oculto, volvemos a cortar, que no se vea ni por detrás ni por el frente. Bueno, vamos a poner los botones. Acá ya yo lo tengo marcado en la dirección que yo quiero, como yo lo quiero y todo. Bien, siempre teniendo cuidado de acá para arriba o de abajo para de arriba para abajo. Bueno, entonces vamos a poner el botón acá. ¿Sí? Yo voy a usar un hilo del mismo tono del botón. Ustedes usan si quieren el tono de la prenda. Entonces acá mismo, vamos a quitar la marquita. Ponemos el botón con una aguja lanera. O si no tienen, entonces con una aguja de coser está bien. Con mucho cuidado, pero sí, pueden hacerlo así. Bueno, entonces con una aguja lanera ahí. Entonces ya acá lo reanudamos. Y estos nudillos los dejamos del lado del frente. Del lado del frente. Cortamos con una distancia así. Lo pasamos para este lado. Nos ayudamos con un ganchito. Del otro lado también. Entonces lo aseguramos acá, que no se vea por debajo ni por encima. Bien, pero cada quien pone un botón como quiere. Bueno, el ganchito, voy a usar un hilo normal y aguja de coser normal. Y vamos a poner el que engancha en esta parte. Y un poco dentro, que no quede acá como en el borde así, porque se puede ver el otro. Entonces, un poco dentro así. Y con cuidado pasamos. Y del otro lado también. Lo paso así para no pasar del otro lado. Lo paso así. Y acá se va acomodando. ¿Ven? Prensadito así. Que quede prensado. Ahora otra vez de este lado, pero que no pasemos la aguja directo. Ponemos acá el ganchito y ya nos quedaría lista esta parte acá. En el canesú redondo, la matemática se hace acá, ya cuando hemos cumplido la sisa. Entonces las mangas quedan muy bien, porque ya hemos cumplido la sisa y ya tenemos el número de frente, espalda y brazos en el punto. Bien, cuando es un canesú cuadrado,
Es distinto, la matemática se hace al inicio. Y acá estamos bien, pero después tenemos que cumplir con la parte del pecho. Bien, para saber cuántas cadenas van acá cuando medimos la parte del pecho. Entonces, voy a hacerle sacar la manga, pero con disminución. Bien, entonces vamos a hacer así. Vamos a continuar la misma puntada. Vamos a continuar la misma puntada. Ya casi las tengo adelantadas y me gusta bastante así como ha quedado. Pero eso sí, tenemos que hacer un poquito de disminución acá. No se va a notar, se va a ver como una costura. No se va a notar, vamos a continuar el mismo punto. Para que no se preocupen con esa parte ahí, pero eso sí, vamos a hacer un poquito de disminución en punto bajo. Entonces, vamos a entrar acá al punto. Recuerda que yo les indiqué dejar 2 cadenitas de este lado. Cuando hicimos las cadenitas solo usamos un puntito. Bueno, entonces acá aseguramos el hilo un poquito, hacemos una cadena y ahora este mismo hilo lo traemos y nos vamos al siguiente punto. Vamos a ver si lo deja ahí. Es que lo dejé muy corto. Bueno, entonces sacamos, ¿sí? Volvemos acá y sacamos juntos. Vamos a usar cada punto, no vamos a dejar ningún punto de fuera. Ahí y en el siguiente, ahí y sacamos juntos. Ya acá nos están quedando 2 puntos. Ahora volvemos una vez, 2 y sacamos juntos. Uno a uno para hacerle una disminución. Ahora, si usted la quiere con manga bastante volada, no le hace esto. No tiene que hacerle esto. Bien. Y acá tenemos este punto atravesado. Igual lo pasamos del otro lado y lo atravesamos. Y ahora, aunque parezca extraño, vamos a hacer un punto que ya pertenece. Bueno, acá tenemos un doble. Acá sería un relieve. Acá sería, perdón, acá arriba diría un punto normal, acá sería un relieve, acá sería un normal y acá sería un relieve. Entonces acá un relieve de una vez, aunque estemos en puntos bajos acá. Y acá sería un normal, acá sería un relieve y ya comenzamos el orden. En el relieve uno normal y en el normal uno en relieve. Y de este modo damos la vuelta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer acá, Esta puntada va cerrada, así que comienza y termina distinto. Acá terminamos en el último punto, que tocaría un relieve. Acá en la esquina de las mangas, cuando venimos, nos queda un punto atravesado, este punto atravesado. Entonces ya no vamos a hacer de una vez, no vamos a hacer más punto alto, vamos a hacer de una vez el punto bajo de nuevo. Acá, atravesando el punto que nos queda ahí. A ustedes les va a quedar ese punto. En el siguiente, volvemos y sacamos. Bien, y acá comenzamos lo mismo. Otra vez la disminución. Así. Ahora, si usted lo quiere de manguita bien holgada, se salta este paso. Pensé que no estaba grabando. Bueno, entonces terminamos acá la otra disminución igual, tomando 2 y haciendo lo mismo. Bueno, ya acá hemos llegado, que no se nota mucho, pero sí, ya hemos llegado para que no se confundan ahí. Ya hemos llegado acá a donde iniciamos. Ok, ahora 1, 2, 3 cadenas y comenzamos en punto alto de una vez. En punto alto, 1 a 1, pero ya en menor cantidad. Bueno, en esta parte quiero que me pongan atención, porque
Cuando un video es muy largo, a veces no se pone atención en algunas partes. Esta puntada, como es cerrada ahora, inicia y termina distinto. Bien, bueno, nunca veamos este punto como un punto más. Acá parece que falta uno, pero no. Entonces vamos a entrar acá. No vamos a usar esto que queda aquí. ¿Lo ven? Esto que queda aquí no, y ya esto es este punto. Entonces siempre entramos un poquito atrás, 1, 2, y en la que dice 3, entramos acá un poquito atrás y hacemos esto. Bien, esta cadena, ya les muestro el gráfico. Esta cadena que queda acá la vamos a dejar pendiente. La vamos a dejar pendiente. Vamos a comenzar y vamos a ir de nuevo, pero acá. Y acá voy a levantar, esto se va a hacer siempre. Voy a levantar 3 cadenas, lazar el hilo y comenzar de acá. Ya tengo de acá hacia atrás el conteo del orden que llevamos y va a estar bien. Entonces, así, de este modo. El tejido por avanzar un puntito en punto deslizado, dejando la cadena acá, vamos avanzando un poquito hacia adelante. Bien, acá les voy a dejar el gráfico cuando se trata de punto alpino cerrado. Ve lo que hicimos. A llegar y deslizar un poquito al siguiente punto, subir las 3 cadenas y comenzar. En la siguiente vuelta hacemos lo mismo. Deslizamos un poquito y en el siguiente y comenzamos. Y de este modo se va avanzando un poquito hacia adelante. No importa. De todas maneras, vamos a estar bien. Eso es así. Ahora toca un punto alto normal y acá un relieve. Yo les voy a mostrar ahora cuando regrese. De nuevo un poquitín. Bien. Bueno, ya hemos llegado a lo que me refería. Acá ya estoy usando esta cadena como un punto encima. Bien, porque acá me ha quedado, por el orden que traía, me ha quedado así. Porque es difícil llevar el orden de acá y de acá también. Bueno, si fuese este el caso, entonces no importa, lo pone encima y si le tocase un relieve acá, perfecto. Y si no, simplemente pone encima. El punto es que queremos que en la próxima vuelta ya nos quede el orden, porque ya continuamos cerrando. Entonces, acá están las cadenas y este lo vamos a hacer en relieve. Al final, para que nos quede el orden, ¿ver? Ahora volvemos a hacer lo mismo. No usamos esto porque se nos comienza a cambiar y se nos comienza a ver como acumulado el tejido. Entonces, este acá, y otra vez tenemos acá el relieve que nos quedó anterior y nos vamos, ven, saltando a él del otro lado. ¿Entienden? Saltando a él del otro lado y un punto deslizado. Acá subimos 1, 2, 3 cadenas porque estamos encima de él como si fuese un punto alto y lazamos el hilo doble vez y ya utilizamos este pequeñito que nos ha quedado aquí como un punto doble en relieve. Y ya acá vamos muy bien. De acá en adelante ya llevamos el orden. No se tienen que preocupar por esta parte que se queda complicado y que no. Entonces, si fuese ese el caso como el que me pasó, que encima de la cadena ya tenía un punto, no importa. Lo rellenan con un punto doble alto. Bien, como en este caso. Acá están ellas. Acá los rellené y ya comenzamos así. En la próxima vuelta vuelven a hacer lo mismo. Cierran acá. Deslizan un poquito. Suben y comienzan a usar este. Bien, y ya comienza el orden. Comienzan a usar este y encima de este un normal y así se van. Bien. Bueno, acá tengo 11 repeticiones de esto para que tengan una idea de cuánto hemos llegado. Bien, o en centímetros, para que no me regañen cuando me dicen que por qué no pongo en centímetros. Bueno,
49 centímetros, comenzando desde acá hasta acá, 49 centímetros. Bien, bueno, entonces comenzamos acá y el punto se ha ido avanzando hasta acá. Y acá lo voy a dejar. Y recuérdenme contar los puntos. Estos puntos de acá hasta acá, esto no es necesario contarlo porque ya está ahí. Desde acá hasta acá, 70. Nos van a quedar, perdón, 60. Nos van a quedar 7 de estas. Vamos a hacerle un mismo calado en la manguita que en la parte de abajo. Entonces acá terminamos ya con el último. Si este no fuese el caso y ustedes terminan un poco más atrás porque lo han iniciado como en la parte más trasera, más acá, entonces pueda que el largo que ustedes quieran le han quedado como por acá. Entonces se deslizan, se vienen en punto deslizado hasta acá. Acá. Les recomiendo que comiencen de acá porque vamos a comenzar el orden de la puntada. Entonces 1, 2, 3, entramos aquí y hacemos este, que ya lo saben. ¿Eh? Ahora, lo que pertenece acá, perdón, y quedando, para comenzar a hacer las cajitas, quedando en estas bases para comenzar a hacer este de 4. 1, 2, 3, 4. Discúlpenme ahí. 1, 2, 3. Y esta. O sea, que la última vuelta la dejemos en esta parte. Después de la piñita, una vuelta más y ya comenzamos esta base. Porque si no se les puede quedar en desorden. Recuerden esta parte. Dejen este primero acá y ya para dejar todas las bases. Ya lo van a entender. 1, 2, 3, 4. Y ya vamos con esa puntada. 2 puntos acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos la siguiente basecita. 1, 2, 3. Saltamos 1. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá hacemos 2 puntos altos. Bien. ¿Me entendieron esa parte? Que coincida esta base que dejamos acá. O sea, que ella sea la patrona. Que ella sea la jefe. Entonces, dejamos esta base. Ya aquí, la siguiente base y así. Bien, y acá le pueden hacer todo lo que ustedes quieran. E incluso, al doblar el codo, que lo lleguen acá en punto cerrado. Yo lo quería así, pero bueno, lo continué. Al llegar acá en punto cerrado y después de acá punto calado. Quedaría precioso. Bueno, acá ha quedado muy bien, sí, porque ya les dije que tenía 60 puntos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no le coinciden los puntos o algo así? Bueno, si les faltase puntos, entonces simplemente estas pequeñitas lo ponen en el siguiente punto. Acá no se saltan uno, sino que en el siguiente punto. Al menos en la primera hilera, hacer ese cambiecito. O si les sobra, también avanzar uno más por ahí. Puede ser que acá o puede ser que acá. Y siempre cuando se hacen ese tipo de cosas, cuando quedan así, tratan de hacer debajo del brazo. Que no se vea. O sea, que no se vea. Si alguien quiere notarlo así como que mucho o así, entonces que no se note ahí. Pero un puntito no lo van a notar. Si fuese que les falta o les sobra puntos. Bueno, entonces 1, 2, 3 y acá en el que ya dice 4 vamos a hacerlo diferente porque ustedes esto no lo han visto todavía. Al menos si es la primera vez que están mirando esto. Porque ya he hecho suéter con esta misma puntada. Terminamos así. Un punto deslizado. Es lo correcto. Pero voy a entrar acá. ¿Sí? Y hago un punto bajo. Este punto bajo lo contamos como una cadena. Ahora 1, 2. Bien, lazamos el hilo y entramos acá de nuevo. Esto lo vamos a repetir siempre. ¿Por qué? Porque esas son las que siempre van compañeras. Y acá sabemos 1, 2 cadenas, bajamos acá, punto bajo, una cadena y acá hacemos ya los 7 puntos que sabemos.
tenemos los 7 puntos, una cadena, de nuevo, bajamos acá, ¿sí? Punto bajo, 2 cadenas, y ya esto lo sabemos, ¿verdad? Esto sí que sí lo sabemos porque ya lo vimos abajo, ¿ok? Entonces, así. ¿Cuántas vueltas y de dónde quiere comenzarlo? O incluso desde arriba, perfecto, pero es así, se comienza acá. Bueno, acá termino diferente. Bueno, una cadena, bajamos acá, sí, normal. 2 cadenas, no se les olvide eso, que no les vaya a quedar así como que acumulado. 2 cadenas siempre y volvemos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a hacer siempre, siempre. Ya sea que las mangas los van a hacer desde arriba, como les dije. Y entramos acá y hacemos un punto bajo. ¿Ven? Es para que no se note diferente, no se vean diferentes que las demás. Bien, bueno, entonces 2 cadenas, volvemos. Ahora, una cadena, ¿sí? No hacemos nada acá y vamos acá de una vez y hacemos la que ya sabemos. Bien, hacemos esta que ya la vimos en la parte de abajo y en los que veníamos en los brazos, ¿ve? Incluso esta es. Y acá cerramos 2 cadenas y así ya sabemos lo que tenemos que hacer. Acá tengo 40 centímetros en la manga y le he hecho 2 repeticiones de estos motivos acá, que se ve precioso. En mi opinión se ve muy bonito. Bueno, todas las cosas tejidas para mí son lindas. ¿Ven? Este lo continúa así parejo y agregando 2 más. Bien, ustedes agregan 3, incluso lo pueden comenzar desde arriba, como ustedes lo quieran jugar. 3/4, 4/4. Ay, doña Jenny, ay, doña Jenny. Bueno, terminamos aquí. Terminamos acá, hacemos un cierre, ya eso se lo saben ustedes. Y acá le voy a agregar el otro color. Perdón, casi se me sale esto ahí. Bueno, acá le vamos a agregar el otro tono, el tono que ustedes tengan. A mí me ha sobrado este, como les indiqué antes, de un poncho que hice. Vienen siendo como 50 gramos. Ustedes usan ahí el poquito que tengan así como ahí, que casi nunca lo usan. Y lo ve que combina bonito, perfecto. El negro también, para apagar un poco el brillante del fucsia. Entonces si ponen negro, ponen los botoncitos negros también en el frente. Bien, bueno, vamos a hacer algo facilito acá. Facilito. Con este ganchito más grande vamos a entrar acá. Vamos a poner el hilo, pero con una distancia ahí bonita para que se vaya ocultando y dejemos todo tapadito. Acá hacemos un amarre. Ahora entramos y atrapamos los 2 hilos y acá hacemos 2 puntos. Ya les muestro dónde estamos. Acá un amarre y acá 2 puntos. Ahora, perdón, esto pasa cuando los hilos se sueltan mucho así. Bueno, y acá vamos a hacer 2 primero, sí, 2. Ahora 1, 2, 3. Ya los que han visto los demás han visto que yo hago esto en final de esta puntada. A veces diferente, a veces diferente. Bueno, entonces un piquito, 2 de este lado, 3 cadenas y 2 del próximo lado en la piñuela. Bien, acá limpiamos y continuamos. De nuevo, 2. Cuando el hilo es de mucha hebra como este, es mejor un ganchito con buen piquillo ahí. Bueno, de este modo continuamos en cada parte. 1, 2, 3. 2 acá. Y en el medio entre una y la otra vamos a hacer acá 2. Quiero que me quede rellenito. 2 ahí. En el centro acá de los puntos que van juntos, 1 y acá 2.
acá no vamos a hacer piquito. Acá no hacemos piquito, los piquitos hacemos encima de las piñuelitas. O piñuelilla o piña, como le quieran llamar. ¿Ves qué bonito se ve el contraste? Viene siendo como un café. También el café se le ve precioso porque es rosado. Bueno, el punto es que bajemos un poco el brillo de el rosa, que es tan escandaloso. El fucsia, perdón. Este amigo se viene de cabeza porque ya no tiene peso. ¿Ve? Bueno, entonces, acá hacemos 2. Así habíamos quedado. Para las que son principiantes, no les recomiendo un hilo con tanta hebra así, porque después se van a asustar y van a decir, yo no quiero tejer más, porque tiene mucha hebra suelta. Les recomiendo un hilo con mejor fineza, digamos. Bueno, ya acá terminamos. Punto deslizado y un punto de cierre. Aseguramos bien. Y estamos listos. Bien. Bueno, acá he decidido agregarle estos botones acá porque me gusta así. Pero si quieren solamente dejan de este lado y listo. Entonces, a una distancia de más o menos 14,5 centímetros entre uno y el otro, en la misma hilera. Y si acá estamos en las 6, ¿verdad? 6 acá. Bueno, y acá le puse el ganchito para que quede debajo del cuello. Le puse del otro lado, así. Y acá recuerden que lo puse un poco atrás para que no se vea. Entonces ahí nos queda ya el ganchito. Y ahí nos taparía con el cuello. Entonces 6 igual de acá. En la misma línea. Llevamos los botones. Misma de acá, misma de acá, misma de acá, misma de acá. Bien. Entonces, así nos ha quedado. Espero haya sido clara, me hayan comprendido. Y ustedes deciden el color y el grosor que le quieran hacer. Bien, ha quedado muy bien de esta parte acá. Me gusta bastante. Me lo voy a dejar para mí. Me lo voy a regalar. La manguita me ha gustado bastantísimo. Con jeans, con lo que quieran usar, con vestidos si quieren. Me ha gustado bastante. Es bastante holgado, bastante relajado. Así que bueno, así nos ha quedado. Espero haya sido de su agrado. Y cualquier cosa ya saben que ahí me preguntan, me consultan, que yo con gusto les contesto cada uno de los mensajes con todo gusto. Y nos vemos en los próximos videos, primero Dios. Así que lo llevamos a modelar a ver qué tal se ve. Bueno, acá les dejo esta modelo y les invito a suscribir y comentar, a compartirlo si así lo ven suficiente. Bueno, en esta parte acá donde yo puse la prensita esta, lo corté el video bastante ahí porque es algo que, bueno, es sencillo de poner. Lo importante es haber aprendido la puntada, haber realizado el blazer, el suéter, como le quieran llamar. En el caso de los hilos, ustedes usan el que a ustedes les guste, el que usted tenga ahí o el que usted sea siempre su favorito, el que sea su favorito. Algodón, bambú, seda, poliéster, acrílico, lo que usted quiera usar, en realidad no tiene que ver eso. Y quedaría muy bien. Los colores también. Así que bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Dios me les bendiga. Nos vemos en los próximos videos, primero Dios. Chao, chao.